Estimado cliente, estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Bienvenidos. Desde el Grupo Alianza, queremos agradecerles el haber aceptado esta invitación para compartir algunos aspectos de la vida económica y financiera del país. Como en otras épocas, este es un buen tiempo para estar informados y preparados para tomar las mejores decisiones. Para ustedes, hemos fortalecido nuestra oferta digital en todas las líneas de negocio, con el fin de que usted pueda, desde casa obviamente, realizar todas sus transacciones, analizar nuestros informes y realizar consultas. Asimismo, nuestros equipos están a su servicio para apoyar, como lo hemos hecho a lo largo de estos 34 años. Desde Alianza, continuaremos en una gestión activa, revisando y analizando todas las oportunidades que nos den en los mercados con el fin de trasladárselas en su beneficio. Nuevamente, muchas gracias y les reitero, estamos aquí, cerca de usted. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos en la primera de nuestras presentaciones. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes, estamos en un momento crucial, todos sabemos lo importante de los eventos que se han estado dando y pues nos pareció muy interesante en Alianza comenzar con esta serie de presentaciones para acompañarlos a ustedes desde hasta sus casas, llegando hasta allá y tratando de prepararnos para un evento, como decimos en la presentación, un evento que solo pasa cada 100 años, estamos en un evento muy importante. Y bueno, vamos a contar una historia que espero que les guste mucho. Básicamente vamos a hablar del dólar. El título es bastante sugestivo, ¿no? El título, queremos tratar de explicarle a la gente que el dólar no lleva un año subiendo, como ustedes lo saben, tampoco lleva 2 ni 5. El dólar lleva casi 10 años subiendo en Colombia y en el mundo. No ha sido diferente en nuestro país que en el resto del mundo. Y pues ya está como tarde, ¿no? Ya es bastante alargado lo que hemos vivido. Todos los años nos dicen que el dólar va a dejar de subir, vuelve y otra vez se trepa allá arriba. Nos cuentan que es por eventos inesperados y nosotros vamos a contarles toda una historia para tratar de llevarlos hacia la forma en que nosotros hemos visto la lógica del dólar y al final tratar de transmitirles más allá de lo que pensemos del dólar. Claramente al final van a haber pronósticos o si no ustedes van a quedarse con ganas de más, pero más allá la lógica y la filosofía que hemos tenido en Alianza, que durante 5 o 6 años les hemos dicho que el dólar es para arriba. Esto en contra, decir que el dólar es para arriba no es muy popular en ningún lado, pues porque obviamente es difícil vivir con un dólar al alza, pero lo hemos hecho en contra un poco de nuestros mismos negocios, de nuestros mismos intereses y un poco más pegados al corazón de lo que creemos y también el corazón de nuestros clientes, como tratar de entender esta dinámica y prepararnos para lo que ya es un dólar, ¿no? Por encima de 4.000 que ya lo tuvimos. Y también de paso hemos recibido como estas críticas de, bueno, ustedes no son adivinos, ustedes no sabían que el virus iba a llegar, ni que la guerra comercial iba a llegar, ni que la Fed iba a subir tasas, de pronto eso era más fácil, o que el petróleo se iba a caer. Entonces, por eso queremos también mostrarles básicamente cómo es que nosotros hemos tratado de construir esa teoría del dólar y por qué lo que viene es tan importante. Básicamente el mensaje final es, estamos en la última etapa de subida del dólar. Sin embargo, no sabemos cómo es que se va a crear este gran techo después de 10 años de subir. Yo no creo que el dólar se vaya a ir fácilmente, nos vaya a dejar tranquilos y se calme, sino que va a dar una última gran pelea. Y esa última gran pelea va a estar muy asociada a la forma en que se dé esta recesión económica global. Básicamente lo que se demore, la profundidad, si esta cosa se va hasta el 2021, entonces el dólar va a seguir peleando, pero es la despedida del dólar. Entonces la noticia positiva es que después de 5 o 6 años en que Alianza siempre ha respondido, el dólar es para arriba, vamos a cambiar nuestro discurso, pero lo que queremos es ahora prepararlos porque en la última etapa el dólar puede ser bastante agresivo, se puede subir mucho y de paso, digamos, en medio de que todos preguntan, bueno, ¿cómo nos preparamos para lo que se está viviendo o la desaceleración económica? El dólar es lo único de las poquitas cosas que nos ayuda a diversificar, que nos ayuda a estar un poquito más
digamos, no tan expuestos, ¿no? Nuestro trabajo está en la línea, nuestras inversiones están en la línea, nuestras propiedades están en la línea, el dólar es algo que se comporta un poco diferente, entonces el mensaje creo que va a ser muy importante. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Comenzamos con un poquito, yo siempre trato de mis presentaciones tratar de pensar más en la mente humana, que al final de cuentas son los que estamos tratando de lidiar con esto más allá de las cifras económicas, así que muy poco van a oír de cifras económicas, al final los vamos a tener que ver, pero piensen también esto, las revisiones de cifras económicas y los 1000 datos no han servido para pronosticar el dólar, o sea que también hay que parar en algún momento y decir, bueno, si esto que estamos haciendo repetitivamente no funciona, de pronto estamos haciendo algo mal. Entonces vamos a llegar allá más adelante, pero primero vamos a hablar de la mente humana, en donde creo que la mente incluso de los analistas también nos juega bastantes trucos. Entonces, el ser humano, y es lo que acabamos de vivir los últimos 2 meses, en momentos de pánico, tiene 2 reacciones, o sale corriendo o se queda congelado. Las dos no son compatibles, uno no puede salir corriendo y quedarse congelado, entonces la mitad de la gente hace una cosa y la otra mitad hace la otra, y pues básicamente sin ningún plan, es simplemente tratando de sobrevivir o tratando de quedarse congelado y que parezca uno medio muerto. Eso es lo que hemos vivido en los activos financieros recientemente. Ustedes vieron, el dólar se subió 700 pesos, pero si ustedes están pensando que en Colombia es una cosa muy fuerte, en el mundo el dólar se subió el equivalente a 1000 pesos en varios países y se acaba de devolver el equivalente a 600 o 700 pesos. La volatilidad es inmensa y esa foto que ustedes ven ahí, es toda la gente corriendo para todos lados. No sabemos muy bien cómo reaccionar y digamos que el objetivo de esta presentación un poco es también tratar de sentarnos, de respirar un poquito y tratar de tomar decisiones que nos blinden un poco para el futuro, sabiendo que el futuro es muy incierto, pero básicamente ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que sí podemos estar preparados y que a los que sí nos podemos organizar. Entonces, comencemos con el tema de los analistas y las predicciones del dólar, ¿no? Acuérdense que hay una frase muy famosa, que hay 2 tipos de bobos en el mundo, ¿no? Los primeros son los que predecimos el dólar, y los otros son los que nos oyen. Entonces, obviamente, esto ya desvirtúa la presentación, ya no podemos ir a la casa y apagar esto, porque no tiene mucho sentido de lo que estamos hablando. Yo, digamos que aclararía un poquito más esa frase, no la voy a negar, nosotros hemos tenido suerte con el dólar los últimos 5 o 6 años, pero no voy a negar, la verdad es muy difícil predecir el dólar, pero mi mensaje es difícil predecir cualquier cosa. Lo que pasa es que con el dólar casi que los economistas caemos redondos porque es muy fácil ver cuando nos equivocamos. Entonces, la respuesta más fácil es decir, no, yo no pronostico eso, un economista serio pronostica el PIB y la inflación y pronostica las tasas de interés, pero lo más interesante es que ni el PIB ni la inflación ni las tasas de interés las pronosticamos también tampoco. Cuando uno ve los descuadres, los errores de pronóstico de dólar versus el error de pronóstico del PIB, es parecidísimo. Entonces, en realidad, yo quitaría esa frase de que el primer bobo es el que pronostica el dólar. Yo diría el primer bobo es el que pronostica. Pronosticar es supremamente difícil, no imposible, pero requiere de muchas más cosas que simplemente correr los mismos modelos o la misma lógica que le enseñan a uno en la universidad. Seguramente hay algo más y tienen, pues, parte de eso también tiene mucha originalidad. La mejor forma de tratar de diferenciar lo que hace un economista corriendo números y de repente a alguien que trata de ser una estratega, que trata de ver hacia dónde van los activos financieros, piensen en el presidente de una compañía y piensen en el contador de la compañía. Los dos son necesarios. El contador de la compañía se sabe todos los números y sabe exactamente lo que está pasando y lo necesitamos, pero el contador de la compañía, piensen que es una compañía de zapatos, no te va a decir hacia dónde van la venta de zapatos, cuál será la próxima gran moda, quién será el próximo gran fetiche para vender. Eso lo hace el presidente, el que piensa un poco con la estrategia. Entonces, los economistas, la mayoría somos contadores. Cuando llegan los cambios, sabemos contar los números, pero eso no nos da ningún poder especial para predecir. Predecir se puede, pero es muy poca gente la que la logra y tiene que tener mucha más imaginación alrededor de eso. Entonces, hay varios sesgos que tienen los economistas cuando predecimos. Esto va a ser muy importante para mostrarles cuáles han sido los pronósticos de dólar los últimos 10 años, sin problema. El primero es el sesgo al optimismo. Todos queremos ser optimistas, todos estamos diciendo ahora, ojalá salga la vacuna, sabiendo que la probabilidad de vacunas es súper bajita, pero confiamos en que pueda salir. Siempre que alguien habla, digamos, en momentos ya difíciles, nadie quiere oír a alguien que diga que las cosas se pueden poner peor, pero incluso cuando los momentos no son difíciles, también la gente tiende a ser optimista, más en nuestro sector, ser optimistas vende. Ser pesimistas no mucho. Entonces hay un sesgo al optimismo, siempre yo voy a tratar de ver las cosas un poco hacia donde está mejor. ¿Cuál es otro de los elementos bien interesantes acerca de la mentalidad de los analistas? Tenemos un track record malísimo cuando nos miden
realmente no somos muchos o no son muchos los que realmente logran acertar en el promedio. Uno no va a acertar en las 50 cosas que dice al año, pero si acierta a las 30 o a las 35 cosas está muy bien, es un gran analista, pero cuando nos miden no nos va muy bien. Lo que sí somos buenos es explicando las cosas de una forma muy articulada, como cosas que suenan muy interesantes, que suenan muy complejas y pues simplemente es muy difícil digamos que controvertirnos, pero es muy interesante si ustedes nos comparan con un médico, ¿no? Básicamente usted le duele el estómago y usted tiene la fortuna de poder ver 20 médicos, probablemente 15 de ellos les va a decir exactamente más o menos lo que tienen en el estómago. Con los economistas no es así, ¿no? De los 20 médicos te vamos a decir que puede ser desde cáncer hasta simplemente que te pasaste un poquito con la comida. Entonces, este punto de diversas opiniones, pero todas articuladas, es muy difícil definir quién es el que le está contando a uno la verdad. Y finalmente, con los economistas tenemos un tema muy interesante y es que no nos gusta equivocarnos solos. Esto lo decía Keynes en algún momento, que es mucho más fácil fallar convencionalmente. Si yo me equivoco y otros 50 se equivocan, pues ¿quién me va a culpar? ¿No? Simplemente me equivoqué con alguien más, que acertar solo. Cuando uno acierta solo, uno es suerte, probablemente usted como iba a saber que el petróleo se iba a caer si nadie más sabía que el petróleo se iba a caer, entonces probablemente simplemente tuvo suerte. Y número dos, cuando uno se equivoca solo, es como si uno no supiera sumar 2 más 2, porque si uno se equivoca solo y los otros 50 analistas acertaron, básicamente usted estaba en otro mundo y no sabe sumar ni siquiera. Entonces es muy difícil tratar de llevar la contraria, es muy difícil tratar de pensar fuera de lo convencional, que es lo que ustedes van a ver en esta presentación más adelante. Pero digamos que el sesgo más de pensamiento más importante que tienen los analistas, y esto tiene mucho que ver con ustedes, también con los que escuchan a los analistas, se llama básicamente la falacia de la narrativa. Entonces voy a mostrarles una última gráfica antes de pasar a ese tema de la falacia de la narrativa. Lo que ustedes ven ahí es el dólar, los últimos 20 años, es la línea azul, perdón, la línea roja, y la línea azul son las proyecciones de los analistas a 12 meses. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Que básicamente si el dólar hoy es 3.000, yo digo que en 12 meses va a ser 3.000, pero si el dólar mañana, y estoy hablando literalmente mañana, es 3.500, les voy a decir que en 12 meses es 3.500. Entonces aquí hay un tema muy importante, es totalmente adaptativo. Ahí yo no le estoy dando ningún valor agregado a nadie si le repito el dólar que se está dando el día de hoy. Entonces esto es muy importante, no es solamente que los analistas preferimos decir un dólar cercano al que estamos viviendo hoy para no correr esos riesgos que les decía antes, sino que también a partir del dólar de hoy muchos analistas van a decir arriba y abajo, entonces el promedio también tiende a estar muy cerca al dólar de hoy. Entonces el mensaje es, puede haber analistas que no quieren correr riesgos, pero el mensaje más importante es las encuestas no le funcionan a uno en promedio, porque le van a decir lo que está pasando hoy. Y hay una cosa interesante en el gráfico también, es que cuando uno pronostica dólar y el dólar baja y baja y baja y baja, pues uno está 300 pesos arriba siempre persiguiéndolo, y cuando el dólar va para arriba uno está 300 pesos abajo persiguiéndolo. Entonces siempre en cualquier momento del tiempo en que ustedes sepan el dólar es 3.800, probablemente el analista de 12 meses le va a decir 3.600 o 3.650 y va a seguir adaptándolo, lo cual, vuelvo a insistir, no sirve mucho. Yo siempre digo que ese es como el dólar que pronostica mi tía, ¿no? Mi tía pues lo puede pronosticar porque ya abre el periódico y sabe cuál es el dólar del día, simplemente quítele 100 pesos o póngale algo más. Pero lo que les decía, la falacia, digamos, el sesgo más importante que tienen los analistas, y aquí ya me voy a meter en los datos reales de lo que ha pasado con el dólar recientemente, y estoy hablando de la última década, se llama la falacia de la narrativa. Entonces, básicamente, esto es muy importante porque va a la esencia de cómo todos los seres humanos aprendemos. ¿Cómo aprende cada uno de nosotros? Causas y efectos. Yo necesito que me digan qué fue lo que pasó que generó esto. Es la única forma, a mí me cuentan historias, los seres humanos aprendemos con historias, nosotros los economistas somos contadores de historias, no es más. Y la historia que suene más atractiva, o la historia que uno quiera oír, porque uno también tiene un sesgo a la confirmación y quiere oír, o escucha a los analistas de a lo que uno quiere ya oír, es la que uno cuadra. Entonces, ¿qué ha pasado con el dólar los últimos 10 años? Muchas causas con muchos efectos. Entonces, por allá en el 2014 el petróleo se cae, en el 2015 Powell de la Fed decide subir las tasas, entonces claro, como el dólar no se va a subir si el dólar se está volviendo más interesante en tasas de interés. Después cuando la Fed comienza a bajar tasas y uno dice, oiga, pero ya el dólar debería dejar de subir, llega la guerra comercial china y el dólar se vuelve a estirar. Cuando la guerra comercial china llega a un medio acuerdo, que al final no fue tan acuerdo, pero llega a un medio acuerdo,
pasan las manifestaciones en Chile y el dólar se vuelve a estirar, y cuando las manifestaciones en Chile se calman y todos pensamos que el dólar ya no va a subir más, o la mayoría de los analistas lo piensan, llega el virus y el dólar se vuelve a subir. Entonces, esta es una serie de causas y efectos, y uno puede decir, ay, qué tan de malas, hombre, ¿no? 5 o 6 causas durante estos últimos 10 años, todas dólar para arriba, lo cual es la falacia narrativa. Así es cuando lo entiende mejor la gente. ¿Qué pasó en los 90s? Pasó exactamente lo mismo. Cuando uno piensa en la década de los 90s, que tuvimos también casi 10 años de dólar al alza, era narrativa tras narrativa. Una crisis de petróleo, comenzó todo igual con una crisis de petróleo en su momento. En Colombia teníamos el tema del UPAC, ¿no? Los préstamos indexados a la inflación. Después, al mismo tiempo, Brasil, Rusia y los tigres asiáticos se caen. Más adelante, Greenspan sube tasas, y más adelante llega la recesión del 2001 y el dólar subió durante 10 años. ¿Cuál es la explicación de que el dólar se subió? Muchas cosas que llegaron aleatoriamente y no había forma de hacerlo. Fíjense que esto es muy interesante porque esto alinea mucho los intereses de los que predicen con los que escuchan. Si yo les digo, si yo te digo a ti causa y efecto, y esa es la forma en que tu cerebro piensa, pues te vas a sentir cómodo, porque las explicaciones que voy a usar ahora van a ser mucho más complicadas, o no más complicadas, pero mucho más raras. Entonces no va a tener ese tema de causa y efecto, luego incomoda al inversionista, incomoda al que está oyendo. Entonces es un acuerdo perfecto. Tú quieres causas y efectos y yo como economista te doy causas y efectos. Entonces yo no puedo predecir las cosas que son impredecibles, que son aleatorias, entonces tengo la excusa perfecta para no pegarle al dólar, y ustedes los que están oyendo entienden perfectamente que yo no puedo predecir las cosas aleatorias y todos estamos en un mundo perfecto en el que al final hay dos tipos de bobos, como les decía al principio. Nuestra teoría es un poquito diferente. Nosotros hemos tratado de explicar que hay una fuerza en el dólar que tiende a durar muchos años y tiende a durar incluso décadas, y que tiene que ver mucho con los ciclos de la economía. Por eso ahí les voy a decir, ese tema que se vuelve mucho más, yo quiero oír que me hablen del virus, yo quiero oír que me hablen de la recesión global, que allá vamos a llegar en algún punto, yo no quiero oír que me hablen de unos ciclos económicos que yo no entiendo. O sea, a mí me llaman a la radio y me dicen, oiga, ¿qué opina del virus y el dólar? Y yo comienzo a hablarle de ciclos económicos, los pierdo, me dicen, no, ¿sabe qué? No lo volvemos a llamar. Pero ese es el elemento que ha sido como la esencia detrás de las predicciones de Alianza. Y básicamente lo que ha dicho Alianza es, ustedes lo que ven ahí en esa gráfica rara, y yo se las voy a transmitir rápidamente, es el dólar en Colombia, que es la línea naranja, y pues obviamente uno ahí ve los 10 años que hemos estado subiendo, y la línea negra es el dólar en el mundo. Entonces las monedas grandotas peleando contra el dólar, ese es el dólar que importa en el mundo. El peso colombiano es muy pequeño para estar en esa lucha. ¿Qué ven ustedes ahí? Pues fácil, que básicamente nosotros seguimos al precio del dólar en el mundo. El dólar es algo que lo siembra Estados Unidos y se lo vende al resto del mundo, y nosotros lo consumimos y lo necesitamos, pero nosotros no lo producimos. Entonces, si yo pienso decirles que el dólar va para 5.000 pesos o va para 3.000 pesos y arranco analizando a Colombia, no tiene ningún sentido. Estoy hablando de algo que es el precio de algo que hay afuera. Entonces, ¿para qué voy a comenzar a decirte algo si yo sé que Colombia no tiene el poder para definir el precio del dólar? Entonces, el punto que nosotros hemos insistido, primer mensaje es, el dólar lo deciden allá afuera. Y los números colombianos o cómo está Colombia importa, claro que importa, pero es más hacia la velocidad. Si allá afuera está mal, pues aquí sube más rápido, porque Colombia es una mesa que tiene solo una pata, que es el petróleo, y cuando el petróleo está bien estamos bien, pero cuando no está bien pues vamos bien fuertes para arriba. Y si abajo y si afuera el dólar va para abajo, como está sucediendo ahorita, aquí bajamos, no hay ningún problema. Los números locales le dan velocidad al movimiento, hacia arriba o hacia abajo, pero nunca la dirección. La dirección, la pregunta, se las estoy cambiando. ¿Para dónde va el dólar? No es para dónde vayan las variables colombianas o locales, es para dónde vaya el dólar en el mundo. Estoy cambiando dos preguntas, la segunda no es más fácil, es igual de difícil, para dónde va el dólar en el mundo, pero por lo menos uno responde o uno se acerca a la pregunta adecuada, que es la primera parte de la tarea de los economistas, es preguntarse, digamos, exactamente cuál es la variable que te está moviendo el dólar. Y el otro elemento que quiero mostrarles ahí en esa gráfica tan rara, vuelvo a insistir, es que ha habido dos periodos en que el dólar solo iba para arriba. Este periodo que arranca en el 2009, las rayas grises son las recesiones en Estados Unidos, donde estamos comenzando, ya comenzamos en febrero la recesión global, pues recesiones en Estados Unidos, rayitas globales. Y ustedes ven ahí que vivimos ya un periodo similar a este que fue en los 90, en que el dólar solo subía, el dólar solo se movía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos en Alianza hace 5 o 6 años? Lo que dijimos es, mire, estamos después de 8 o 10 años del dólar a la baja y Estados Unidos en una posición en la que fue perdiendo terreno. Los últimos, a partir del 2010, Estados Unidos ha estado mucho mejor que el resto del mundo, ha estado dando muchas más ayudas que el resto del mundo, ha estado en una posición mucho más agresiva para rescatar a su economía, ha reducido impuestos en el camino, ha hecho muchas políticas que han hecho que Estados Unidos esté mejor que el resto de países, muy parecido a lo que pasó en los 90. Entonces, el mejor símil que voy a hacer aquí para poder aterrizar esta cosa tan rara es que piensen que
Esto yo lo he explicado de alguna forma. Piensen que Estados Unidos es un equipo de fútbol, es el Barcelona, y piensen que el resto de monedas es otro equipo, piensen un equipo colombiano de tercera división. Entonces, ¿qué va a pasar en cada partido? Cada partido probablemente Estados Unidos lo va a ganar, ¿no? El Barcelona le va a ganar al equipo de tercera división de Colombia. Entonces salen a la cancha, juegan su partido, ¿qué quiere decir? Salen cualquier año, 2016, 2015, 2014, juegan, termina el partido, golea el Barcelona y cuando hablan los técnicos en la rueda de prensa dicen, el técnico de Colombia, Club Colombiano Tercera División, dice, no, es que mire, si esta jugada no hubiera pasado, y si aquí Messi no nos hubiera bailado a 5 personas, y si aquí no hubiéramos hecho esto, entonces hubiéramos ganado nosotros, no tiene sentido. Entonces lo que hemos estado es jugando un partido contra un país que está mucho más fuerte, ¿y qué pasa en eso? Pues los accidentes pasan. Cuando las noticias son malas, el dólar sube más fácil que cuando las noticias son buenas. Y no crean que en los últimos 10 años no ha habido noticias bajistas del dólar. La elección de Trump es una noticia supremamente bajista dólar, que debió haber acabado con el dólar porque el mismo presidente de los Estados Unidos no quería un dólar fuerte y el dólar no subió. Entonces, ¿por qué? Pues porque, listo, Trump quería que el Barcelona perdiera, pero es muy difícil hacer perder el Barcelona contra un equipo de tercera división. Entonces, eso es lo que hemos vivido los últimos 10 años. Y fue muy diferente entre el 2001 y el 2008, que ustedes ven ahí el dólar bajando. Y ahí el Barcelona éramos nosotros, el resto del mundo versus Estados Unidos, y ganábamos todos los partidos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que tratar de contar la historia con causas y efectos, con eventos que yo no vi venir y sucedieron luego, yo no tengo la culpa, no tiene mucho sentido, porque yo también puedo hacer esa misma gráfica y mostrarles muchas causas que debieron haber bajado el dólar y no lo lograron, ¿no? La Fed bajando tasas hasta el cero, toda la liquidez que han dado en las economías, la reunión de la OPEP, más no OPEP, más todos los países tratando de proteger el petróleo, son eventos tremendamente bajistas dólar y no lo lograron. Entonces, yo simplemente, los economistas, acomodamos una historia para la mente de ustedes que quiere oír una historia de ese estilo y todos quedamos contentos cuando detrás de eso lo que ha habido es un gran ciclo. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de esta gráfica? Vuelvo a insistir, tan rara. Es que llegamos a la última etapa, es muy similar esto a lo que se vivió, vamos a comenzar a usar esto, a lo que se vivió al final de los 90s, que cuando llega la recesión del 2001 se da el último pico del dólar, y el dólar después cambia de tendencia. Entonces nuestro mensaje es, cuando acabe la recesión vamos a estar bien, el dólar se va a calmar y se va a comenzar a moderar durante muchos años, no necesariamente va a caer en picada como se vio ahí en la gráfica, pero va a mejorar mucho la situación. Lo que pasa es que primero tenemos que superar esta parte, tenemos que superar el periodo de recesión, y aquí hay de todos los sabores. Yo no sé cuánto va a durar la recesión en Estados Unidos y en el mundo, yo no sé qué tan profunda va a ser, yo no sé si se va a ir hasta el 2021 o se va a ir más largo. Esos son elementos que tenemos que tratar de responder, pero a medida que nos vamos acercando a esos eventos, digamos, nuestro mensaje es mucho mejor tener dólar que no tenerlo, mientras se crea este gran techo que puede ser cualquier cosa así antes de bajar. Entonces, el mensaje, ya después de comenzar a profundizar aquí, llegamos al último evento. Lo bonito de esta gráfica es que nos dice que el mundo va a cambiar, se va a volver más fácil para nosotros cuando el dólar comience a bajar. Ese periodo del 2001-2008, a Colombia le iba bien como fuera, nos mejoraba la calificación, las deudas se nos caían sin movernos, porque el dólar se caía a la mitad, pues usted no tiene ningún problema para irle mejor como país, y las materias primas ganaban en valor facilísimo. Entonces, ese mundo que nos espera es un mundo muy bueno, un mundo muy bonito, pero tenemos que hacer brincar esta montaña que todavía falta y todavía no sabemos qué tan alta sea, digamos, qué tan complicado sea, y va a depender mucho, ahí sí, de elementos más coyunturales como el virus y la desaceleración económica y la recesión. Entonces, hablemos un poquito también de qué le ha pasado al dólar recientemente. Esta es la misma gráfica, pero ya solo Colombia, ya metiéndonos en Colombia y metiéndonos los grandes, como poniendo los grandes eventos. Esta gráfica me gusta mucho además porque le muestra a uno lo que estamos viviendo ahorita en el corto plazo. Entonces, ¿cuáles han sido los grandes eventos que han impulsado al dólar como si fuera una catapulta? Entonces, por allá, una crisis de petróleo en el 98, 99, subió el dólar casi 80 o 90%, después vino la recesión del 2001 que les estaba contando, el dólar sube 60, 65%, después todo se calma y viene este periodo de tranquilidad. La recesión del 2008 que ustedes ven aquí, el dólar subió cerca de 60% también, que se está acá. Después vino la crisis que acabamos de vivir de petróleo, 2015-2016, el dólar subió una barbaridad, subió casi 80% en este jalonazo, y estamos aquí en la recesión del 2020, una recesión que por primera vez toca a Colombia, esta del 98-99 también tocó a Colombia, y pues ustedes ya saben los números, ¿no? Colombia va a crecer -4 o -5, si hay otra cuarentena más adelante, pues no va a ser -5, va a ser -6 o -7, y la gran incógnita es cómo es 2021, ¿será que rebotamos súper fuerte o no rebotamos muy duro? Y aquí un elemento adicional en esta gráfica es, los movimientos no son en línea recta, pero
pero claramente nosotros vemos, pues 2 o 3 meses es muchísimo tiempo. Entonces lo que ustedes ven ahí en esos círculos rojitos es cada vez que ha habido estos choques, que el mundo es chocado por algún evento cataclísmico como el que acabamos de vivir y el dólar se sube un montón, el dólar tampoco puede ir en línea recta, el mercado necesita un momento para esperar, venga, espérese a ver qué es lo que acaba de pasar, tratemos de evaluar si vale la pena seguir subiendo más y lo que les estoy mostrando ahí en estas rayitas rojas que ustedes ven aquí como esta de acá o como esta de acá, es que en todos los choques hemos tenido descansos como el de ahora. Entonces básicamente para mí, todo lo que está haciendo el dólar ahora, desde los 4.200 pesos hasta lo que termine descansando, si es 3.700, si es, no creo que sea 3.600, pero incluso podría ser hasta allá. Pero todo lo que sea es parte de un descanso. Los descansos han sido hasta el 14%. Si el dólar ahorita llega a los 3.600 por acá, pues mis números no son los mejores, pero ahí estaríamos descansando 14%. Entonces lo que estamos viviendo ahora es un periodo de mucha contradicción, es muy complicado de manejar porque el dólar acaba de subir un montón y cuando todo el mundo comenzó a comprar dólar arriba de 4.000, dijo, el dólar decidió, no sabe que ahora voy a bajar 300, 400 pesos, a ver cómo la ven ustedes. Pero básicamente la historia, los choques y la forma en que reacciona el mercado nos dice, no, todavía no, esto es un descanso y nos falta algo más para estar seguros de que el dólar ya formó el techo. ¿Cómo puede ser el techo? Pues puede ser solamente los 4.200 y ya devolverse, o puede ser mucho más. Esa es una pregunta que está al aire y que tenemos que resolverla más adelante. Aquí comenzamos voy a hablar algo que es un poquito más, digamos, más técnico, porque tampoco me puedo quedar en cosas tan arriba, pero siento que, digamos, si ustedes siguen la cuerda no va a ser complicado, no va a ser difícil, es el mismo dólar. Entonces, cuando uno llega a una recesión, y por eso el primer slide era cómo reacciona el cerebro humano cuando viene una recesión, y cuál es ese miedo y que nos quedamos congelados y todo eso, realmente existe un indicador en el mundo que predice el miedo o que más bien mide el miedo, lo calcula y está en Estados Unidos y es un índice que simplemente mide la volatilidad de lo que está pasando en Estados Unidos, en los activos, sobre todo en las acciones en Estados Unidos y se llama el índice del miedo. Entonces usted dice, oiga, ¿se puede medir el miedo? Sí, en los mercados miden el miedo con un indicador y al ser el indicador de miedo de Estados Unidos, pues es el indicador de miedo que más importa. Cuando uno llega a una recesión, cuando uno llega a un choque de recesión, el miedo es lo único que importa, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes están caminando por la Caracas, en Bogotá, y son la 1 de la mañana, y llega alguien y lo trata de robar. A usted no le importa mucho si lo van a tratar de robar con un cuchillo o con una pistola. Al principio usted va a salir corriendo o va a hacer lo que sea, pero usted tiene miedo. Usted no va a hacerlo totalmente racional. Así que cualquiera de los choques simplemente lo asusta a usted, y eso es lo que está haciendo el mercado, reacciona asustado. Entonces, ustedes ven ahí como el índice del miedo básicamente se traslada completamente al dólar. Entonces, vuelvo a insistir, aquí no es el momento para hablar ni del déficit en cuenta corriente, ni pensar entonces cuáles son las medidas que van a reactivar a la economía. Todas esas variables que en algún momento van a ser importantes, cuando el miedo se disipe, las variables fundamentales van a ser importantes, como cómo está Colombia o cómo queda Colombia, pero mientras tanto, y básicamente por el tiempo que dura la recesión, lo único que se trata es de medir el miedo. El miedo es lo que mantiene el dólar arriba. ¿Por qué? Porque yo no sé echar números, yo no sé exactamente cuándo va a ser el rebote, yo no sé dónde va a estar el petróleo. Es 90% de las cosas que los economistas y la gente normal no lo sabe y solo 10% de cosas que sí sabemos. Entonces el miedo se vuelve la variable clave. Ahora, ¿qué ha pasado con el miedo? Una cosa impresionante. El miedo llegó a niveles que no hemos visto un par de veces en 100 años, hace un mes o 2 meses, y el miedo bajó un montón después de que llegó la Fed a ayudar, después de que el Banco Central de Estados Unidos salió a comprar todos los bonos del mundo. El Banco Central de Estados Unidos en este momento está comprando deuda de empresas de riesgo alto en Estados Unidos. Los bancos acompañaron, el mismo Banco de la República también está comprando algunos bonos, no de ese perfil de riesgo, pero sí está comprando bonos del gobierno y bonos de empresas. Todo el mundo actuó en línea, digamos, para tratar de controlar el miedo, que es básicamente el mensaje que se está tratando de dar en el mundo. Todo lo que dure este periodo de miedo, mientras nos vamos ajustando, el dólar va a tratar de hacer cosas más. Y si hay un choque de miedo adicional, pues entonces eso es lo que va a guiar el dólar. Entonces, pero el petróleo importa, sí, pero no mucho. Si el petróleo está en 30, en 40 o en 20, y que probablemente sea la volatilidad, es lo que vamos a vivir. No es tan importante como esta posición que tiene el mercado frente al choque. ¿Cómo se vivió el 2008, que es lo que ustedes ven aquí? Pues básicamente duramos casi un año y medio tratando de calmar a los mercados, hasta que logramos combatir el miedo y básicamente bajó el dólar. Entonces aquí fíjense cómo está cambiando la dinámica y cuáles son las variables que les estoy tratando de transmitir, que son igual de difíciles de tratar de analizar, porque me imagino el miedo, bueno, dígame para dónde va el miedo, pero por lo menos es la que es. Entonces hace unas semanas la gente estaba viendo el petróleo y el petróleo caía,
y llegó a menos $40 por barril. Seguramente algunos de ustedes lo siguieron, los que no lo siguieron, simplemente el mercado de petróleo se quedó sin dónde guardarlo. Hay tanto petróleo en el mundo y tan poquita gente usándolo que no había espacio para guardarlo. Bueno, el barril cayó hasta los menos $40. O sea, yo le pagué a alguien $40 para que me recibiera el barril. ¿Qué pasó con el dólar en Colombia? Nada, ni se movió. De hecho, se bajó un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque al mismo tiempo este indicador del miedo estaba bajando y bajando. La gente no tenía miedo mientras había ese colapso en el petróleo. Entonces, ¿qué hizo el dólar? El dólar en Colombia no pensó que Colombia es petrolera y entonces de pronto el petróleo es un problema. Simplemente pensó, no hay miedo, no me preocupo. Entonces, por lo menos este análisis lo dirige a uno a mirar hacia dónde debe estar y no contar historias de petróleo o contar historias de flujos o cosas esas que son importantes, pero no es la variable que uno tiene que estar mirando. Esto es como un zoomcito simplemente para transmitirles qué es lo que está pasando en el mundo. Es otro de esos gráficos raros y básicamente lo que muestra es el dólar, es la línea roja, y ustedes se dan cuenta, la línea roja, que es esta cosa que está aquí, básicamente va siguiendo a las acciones en Estados Unidos. Entonces, ¿para dónde va a ir el dólar en Colombia y en el mundo los próximos 8 meses o 15 meses? Para dónde vayan las acciones en Estados Unidos. ¿Tiene sentido? No mucho. Porque son dos indicadores que nada que ver. El dólar depende, en últimas, de cómo está Colombia frente al mundo. El dólar es el precio de la acción Colombia. Y si el dólar baja, pues está Colombia bien, y si el dólar sube, Colombia está mal. Y las acciones de Estados Unidos es el precio de unas compañías por allá que se valoran y que están en Estados Unidos. Bueno, cuando usted está en una recesión, se amalgaman. Y es exactamente lo mismo. Hay un espejo. Ahora alguien diría, no, pero eso solo pasó ahorita porque hay mucho miedo. No, en realidad, en cualquier recesión que ustedes estudien, hay esas gráficas, básicamente es el dólar en las diferentes recesiones. Esta es la recesión del 2008, esta es la recesión del 2001 y esto es lo que se está viviendo hasta ahora en el 2020. Y ahí ustedes ven el dólar siguiendo la línea verde. La verde son las acciones en Estados Unidos, pero invertidas. Entonces, básicamente el dólar en Colombia, el mensaje, vuelvo a insistir, va a perseguir a las acciones en Estados Unidos, que al final es el indicador de miedo que hay en el mundo durante todo este choque. Si el choque es como el del 2008, entonces el dólar va a rebotar en 3.700 y se va a ir hasta 4.500 y después se va a calmar y va a calmar la tendencia. Pero si estamos viviendo el 2001, entonces el dólar va a rebotar en los 3.700, que sigue siendo nuestro escenario base, o 3.600, y se va a ir hasta 4.400, pero se va a quedar 8 o 9 meses allá arriba, porque el 2001 fue mucho más lento. Entonces básicamente va a depender y vamos a tener que estar midiendo qué tan profundo es. O si estamos viviendo una depresión, como algunas personas dicen, no, esto es una depresión, realmente esto va a ser un problema. No, entonces el dólar está aquí y durante todo el próximo año va a subir y va a caminar hacia los 5.000 pesos o más arriba. Entonces aquí, vuelvo a insistir, les estoy diciendo cómo se hace el pan, pero no estoy diciéndoles que yo sea el mejor panadero, pero básicamente nos podemos guiar hacia cuáles son las variables que importan y cómo es que el dólar va a terminar girando hacia allá. Entonces la pregunta más importante, y esto sí lo han hecho ya varios economistas, es, bueno, entonces ¿cuál es la forma finalmente de esas acciones, esa cosa verde finalmente qué es lo que va a hacerlas? El piso en las acciones en Estados Unidos o el choque de miedo que vamos a vivir, ¿cómo se va a recuperar? Se va a recuperar en forma de V, que es lo que está haciendo ahora, muy rápido y muy positivo, o vamos a tener una W, que es la que digamos, este comportamiento de acá que se dio que es muy parecido a lo que se vivió en el 2001 y en el 2008. Bueno, me vuelvo acá, que es esta cosa de acá. O estamos viviendo algo mucho más serio, que es una recesión que se va a convertir en una depresión, y bueno, estamos viviendo algo muy raro, que es 1930, y simplemente vamos a volver a caernos y vamos a hacer, el dólar todavía no ha terminado. Sea como sea, aquí lo que estoy tratando de decir es como una parte de las conclusiones más importantes, y es, vea, nosotros creemos que esto es un descanso para algo más que va a darse hacia futuro. No podemos decirles, mire, con seguridad esto va a ser un rebote desde 3.700 hasta 5.000, porque no lo sabemos. Pero sí creemos que en la formación de un portafolio, si uno compra dólares cercano a 3.700 o 3.800 va a estar bien, es un seguro de vida, piénsenlo así. Básicamente, si nos equivocamos nosotros y el dólar termina bajando, en todo el resto de cosas, empezando por su trabajo hasta el valor de su vivienda, todo el mundo se va a cambiar, va a estar muy bien y usted le va a ir bien. Y simplemente va a decir, a estos tipos de alianzas me hicieron comprar dólar a un precio que no era el ideal, y el dólar no se va a caer más de 100 pesos desde ahí. Pero si nosotros tenemos la razón y hay choques adicionales que se vienen, entonces no tiene nada de malo tener un seguro de vida súper barato, que 3.700 me parece un muy buen precio de dólar para lo que viene. Y si usted no se muere, pues bien, pero si usted se muere, pues va a tener el único colchón que lo va a poder ayudar en el mercado. Ahora vamos a hablar un poquito, ya para terminar, vamos a hablar un poquito ahora sí, de las causas y los efectos. Ya llegamos, ya sabemos cuáles son las variables que importan, ya sabemos qué es lo que sigue, ya sabemos
digamos, cuánto puede durar esto. Incluso ya sabemos un poco de dónde estarían los niveles de dólar, en dónde podría ser interesante. Ahora hablemos de causas y efectos de corto plazo, porque esas sí ayudan a dar la forma en lo que digamos que la forma del techo que va a estar haciendo el dólar en este momento. Entonces ahorita hay muchas cosas que están conteniendo al dólar, que están ayudando muchísimo. Entonces hay un montón de plata que está entrando a la economía colombiana puntualmente, pero obviamente hay un montón de plata que se está generando a nivel mundial vía la Fed, pero Colombia está en un periodo particular entre abril y mayo. Normalmente todos los años entra mucha plata, hay pago de impuestos de extranjeros, Ecopetrol trae la plata para pagar dividendos, hay flujos adicionales, el gobierno está trayendo plata además, porque se está buscando financiación para todo el apoyo que le está dando a la economía. Entonces una de esa plata la consiguió afuera también, la está trayendo. Entonces eso está conteniendo mucho al dólar. Pero básicamente lo más importante que lo que les estaba diciendo, afuera hay mucho optimismo. Hay optimismo por la liquidez de la Fed, hay optimismo porque el tema de las vacunas y los tratamientos, acuérdense, vacunas, yo no me quiero enfermar, tratamientos es ya me enfermé, ¿qué hago? Todo eso está avanzando, están encontrando, digamos, se está entrando en una etapa de avances, de pruebas clínicas, y todos estos meses hasta, digamos que vamos a estar teniendo anuncios de ese estilo. Todo eso está ayudando y se está acabando las cuarentenas, la gente está saliendo a la calle, y con la salida a la calle y la llegada del verano hay mucho optimismo. ¿Y qué significa optimismo? Menos miedo. Eso está conteniendo el dólar, lo mantiene ahí. Sin embargo, digamos, nuestro mensaje es, vea, es que hacia futuro y este mismo año hay muchas incógnitas y muchos elementos que todavía tienen que ser desarrollados. Y ahí es lo que ustedes ven en esa gráfica, como todos los elementos. Es un año electoral en Estados Unidos. En este momento la aprobación que tiene China hacia el mundo es la mínima, ¿no? Todo el mundo está muy bravo con China. Bueno, en Estados Unidos están bravísimos con China, y eso se puede volver un elemento para que en la carrera electoral Estados Unidos lo utilice, Estados Unidos sancione. Y acuérdense que gran parte de la causa y efecto de la subida del dólar del año pasado era la guerra comercial con China. Entonces tenemos todo un espacio de aquí a las elecciones del 4 de noviembre para que la guerra comercial se vuelva a encender, y eso segundo semestre. Tenemos la reactivación económica. Nadie sabe, sabemos que de aquí vamos a salir a la calle, pero no sabemos qué tan rápido vamos a parecernos al mundo del 2019, al mundo de febrero del 2020, no lo sabemos, y eso pues va a generar también ciertas fluctuaciones. Y pues claro, desde mi punto de vista pues lo que vamos a saber es que no, que nos va a tomar tiempo, y eso significa el regreso de algo de miedo y dólar hacia arriba. Hay otros elementos importantes como el tema de los posibles rebrotes, y aquí es donde los economistas jugamos a ser expertos en virus. Bueno, mire, yo no sabía del tema de las pandemias hasta hace un mes, y ahora entonces los economistas damos clases del tema de pandemia, que es muy chistoso, pero digamos que sí tenemos que saber de ellas, pues no dar clases. Pero básicamente les hablo desde el punto de vista de lo que estamos viendo los economistas y lo que están viendo también la gente, los expertos. Y yo no he visto el primer experto que le diga a uno que la vacuna está cerca. Los que han dicho que la vacuna está cerca son las empresas que desarrollan la vacuna, ¿no? Sorpresivo que digan que sí está cerca, y el gobierno de los Estados Unidos que están en proceso electoral. Nadie más le está diciendo, en ninguna parte del mundo le dices que eso está muy cerca. Ojalá llegue, y todos los expertos en virus le dicen, mire, esto es súper difícil, pero ojalá llegue, y ese es mi mensaje, pero las probabilidades son bajitas. Entonces el tema de las vacunas es algo que todavía no lo sabemos, y va a generar algo de incertidumbre hacia futuro, incluso si llega, pues los cálculos más optimistas son primer trimestre del 2021. Y está el tema de los rebrotes, y los rebrotes es algo que seguramente ya todo el mundo dice, vamos a tener que convivir con ellos. Y esto va a llegar, y hay un tema muy interesante, por ejemplo, de la pandemia, que todo el mundo compara, la española, la de 1918, y es que dio en todo el mundo, pero los rebrotes se dieron en los momentos en que daba frío, porque todos sabemos que el tema del clima importa. Entonces es muy interesante ver a Australia con su rebrote en el invierno australiano, pero Estados Unidos con su rebrote a principios del año, cuando están en invierno. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque estamos en verano, ahorita viene el verano, por eso hay riesgos más bien que los rebrotes sean hacia el sur, ¿no? Y no sabemos qué le va a pasar a Chile y todo esto. Y después, cuando comience a enfriarse el clima, hay riesgos de rebotes hacia arriba. Cualquier rebrote que guarde a la gente en la casa de nuevo, pues obviamente es más miedo, choques económicos y de nuevo expectativas del dólar al alza. Ya les conté el tema de los resultados de las vacunas y tratamientos. Eso puede ser positivo si los próximos 3 meses algo llega. Pero básicamente vuelvo a insistir, por lo menos los mensajes que nos están llegando ahora son mensajes de compañías que antes no hacían tanto ruido cuando terminaban una fase de investigación, y ahora le muestran a uno como que
Realmente ya estamos muy cerca y las lecturas todavía están en etapas de pruebas de muy poquitas personas, 20, 30 personas, 50 personas, entonces todavía está muy quedado. Hay otros elementos que pueden ayudar o no, el tema de las calificadoras. Yo no creo que hasta el último trimestre del año las calificadoras vayan a decir algo sobre Colombia. Puede que perdamos el grado de inversión. Hemos escrito 1000 veces que esto no es un tema tan importante en este momento. En este momento hay que salvar la economía, no hay que preocuparse tanto por el perfil de crédito. Y tenemos un elemento que puede ayudar mucho a contener el dólar a nivel local, pero ya ustedes saben que si hacia afuera está subiendo el dólar a nivel local, simplemente lo que va a hacer es moderar la subida, pero igual vamos para arriba. Es que finalmente el gobierno y el Banco de la República decían traer plata, digamos, decían financiar el rescate de la economía con esas líneas de crédito que están afuera, que son en dólares, y eso trataría de ayudar a contener. Entonces ustedes se dan cuenta, son muchos elementos, pero lo que me dice a mí toda esta suma es, a partir del segundo semestre va a haber nerviosismo, el miedo va a volver a crecer. Y uno debería estar, es mucho mejor que uno esté protegido ante esta dinámica que puede estar andando. Un par de elementos adicionales y ya voy a terminar y vamos a pasar al tema de las preguntas. Les voy a mostrar 3 gráficos rápidos y termino con unas ideas generales y con el mensaje nuestro. Hay un elemento muy interesante en el dólar, en esta gráfica rara, que es como un pulpo ahí gigante, que básicamente los últimos años, estamos hablando de 6 o 7 años, como hay tantos flujos llegando a Colombia, como llega tanta plata a Colombia, el dólar no despega al principio del año. Entonces lo que ustedes ven ahí es que incluso en el año más terrible, hasta el de ahora, que fue el 2015, donde una devaluación fuertísima, el dólar estaba relativamente contenido en esta zona, como en esta área. Entonces, de nuevo, esto le dice a uno que en este periodo entre abril y junio es un buen momento, casi que si uno compra dólar y si el dólar decide no hacer nada de lo que estoy diciendo y no va arriba y no hace nada de esas cosas, casi que el dólar se queda quieto. Entonces ahí es donde les digo que es un seguro de vida relativamente barato. Si no me cuesta nada tenerlo, porque el dólar al final no se sube y termina en 3.700, pues está bien. Entonces, pero estamos en un periodo interesante para comprar dólares, que son estos 3 meses que se están viniendo. Hay un par de cosas ya para hablar de Colombia un poquito y quiero aterrizarlos en el tema del virus y una última idea. Que puede ser más interesante ya para la región, que puede ser un elemento que hay que tener en cuenta en la región. Y esto de nuevo es más bien una perspectiva de economista, no es una perspectiva de experto en virus. Y básicamente el mensaje aquí es que hay muchos países que están saliendo de la cuarentena, obviamente todos lo sabemos, pero los países están saliendo en diferentes puntos. Entonces están todos estos países en el punto C, y es que les tocó vivir todo el choque y se estuvieron guardados todo el choque hasta que básicamente el número de gente que se recuperó era muy superior al número de gente que se estaba enfermando y ahí decidieron abrir sus economías. Entonces estamos hablando de China y Corea del Sur y todos estos países. Hay otros países que no han abierto todavía sus economías, que lo están haciendo apenas y que son los países europeos, que el virus les dio con toda, los acabó, digamos, les dio muy fuerte. Y por eso hicieron estas cuarentenas tan agresivas. Y bueno, básicamente ellos están terminando en este momento y todavía no han abierto la economía. Y hay un montón de gente que estaba al otro lado del charco, digamos, al otro lado del Atlántico, que son todos nosotros acá. Y bueno, por aquí estos 2 países, Rusia e India, que están metidos ahí. Todos los que estábamos viendo lo que estaba pasando dijimos, no, esto es súper grave, vamos a guardarnos. Y decidimos guardarnos. No lo sé si es mucho antes o mucho, digamos, tal vez con mucha anticipación, de pronto los expertos dirán que es bueno, no lo sé, pero el punto es que ya nosotros pagamos un costo económico enorme y puede que no estemos tan adelante en el pico porque no hemos llegado al pico. Nosotros sabemos que no hemos llegado al pico en ninguno de estos países. Entonces hay una discusión muy interesante en la región, a este lado del Atlántico de países que están diciendo vamos a abrir porque tenemos que abrir porque la economía se nos está acabando, pero sí estamos muy lejanos de la posición en la que están los otros países al otro lado del charco abriendo. Entonces claramente esto quiere decir pues, que probabilidades de rebrotes van a haber probablemente más altas que en otros países, pero básicamente para que ustedes visualicen dónde está Colombia en este premio de montaña. Colombia todavía no ha llegado a la cima, pero el tema económico lo está forzando a decir, bueno, vamos a tratar otra estrategia. No voy a discutir las estrategias, sabremos en 1 o 2 años cuál fue la válida, pero el punto es que este lado del continente puede estar en una posición un poco más complicada hacia adelante. Y una última idea de las que ya les nombré, y es el tema electoral en Estados Unidos. La última vez que hubo unas elecciones en Estados Unidos y hubo una recesión en Estados Unidos fue en el 2008, y pues ustedes ya se dan cuenta ahí, esta línea morada, esto fue lo que pasó en el 2008. ¿Qué pasa? Que usted a medida que no sabe quién es el presidente, y en este momento
Biden, el demócrata, le lleva 10 puntos a Trump, y alguien dirá, no, pero es que eso no es nada porque en las elecciones de Clinton Hillary le llevaba mucho más. No lo sabemos, no podemos replicar tanto una elección que pasó hace 4 años, estar seguros que Trump no va a perder, pero eso lo que significa es que hay volatilidad. ¿Y qué pasó en las últimas elecciones cuando hubo una recesión? Pues que la volatilidad hizo que las acciones, después de una breve recuperación, terminaran corrigiendo fuerte en medio de una recesión. ¿Y qué significa acciones para abajo? Ya ustedes deberían conocer la respuesta, es regresa el miedo y hay choques de dólar más adelante. Entonces, bueno, básicamente esta es la historia. No he hablado mucho de petróleo, no voy a hablar mucho de petróleo, solamente como explicarles un poco cuál es el nuevo mundo del petróleo. Ya el petróleo corrigió lo que iba a corregir, nosotros hemos dicho que ya tocó piso, pero no va a ir arriba muy fuerte. El petróleo va a entrar en un nuevo mundo que es muy parecido al viejo mundo, que era como los 80s y 90s, donde básicamente el petróleo, después de tener esta caída enorme, como esta burbuja que se armó en los 80s, duró 20 años haciendo esto entre los 20 y 40 dólares por barril. Acá acabamos de hacer lo mismo, y nuestro mensaje con el petróleo es arriba de 40, muy difícil, abajo de 20 no lo creo, pero pues va a ser una secuencia de techos y pisos muy seguidos durante varios años, mientras recuperamos como esta dinámica. Puede ser incluso parte del 2021, toda esta misma dinámica. Entonces el mensaje es, yo creo que ya el petróleo pasó lo más difícil, pero no quiere decir que entonces hay un montón de petróleo guardado en todo el mundo, no hay sobre el petróleo de todas formas. Y cuando se reactive la demanda tiene que primero ir y consumir lo que está guardado, que es un montón, igual se sigue produciendo. Entonces es un elemento que no va a haber una dinámica, no la veo más arriba de los 40 dólares, no la veo más abajo de los 20, y también eso le genera a uno algunas reglas de servilleta, ¿no? Pues cuando esté cerca de 40 me preocupo un poco más por comprar dólar y protegerme. Cuando esté cerca de 20 de pronto ya el dólar no va a tener tanta dinámica arriba. Tiene correlación, pero es mucho más porque el petróleo se une al miedo, más que el petróleo tenga una dinámica puntual, y ustedes ya lo vieron en la gráfica. Entonces básicamente nuestras conclusiones son estas son como nuestras proyecciones. Básicamente vemos este par de meses, si llega a ser más bajo, el dólar podría llegar incluso hasta 3.600 en el caso histórico más bajista del mundo. Nosotros nos sentimos cómodos comprando dólar a 3.800, pero digamos que 3.700 podría ser la zona. Ya voy a hablar un poquito más de qué es lo que es una recomendación y qué es lo que es una proyección para terminar. Y después vemos el choque, esperando el del tercer trimestre, que el dólar empuje hacia arriba, y ya veremos hasta dónde llega, depende de qué tipo de desaceleración económica estemos viviendo. Y bueno, y alternativamente hay otras recomendaciones ahí. Ahora, esta es como la parte final del tema de los pronósticos. Una cosa es que yo les diga qué creo que va a ser el dólar, y otra cosa es lo que yo les haga como recomendación a un cliente de qué debería hacer. Y esto, por supuesto, primero arranca por quién es el cliente, qué tiene que hacer, cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad de aguantar la volatilidad, y finalmente cuál es su exposición que tiene. Si el dólar se sube, ¿usted pierde o gana? ¿Qué le pasa a su compañía? Hay muchas cosas más allá de decirles que yo creo que el dólar va a hacer esto y esto. Y adicionalmente, pues porque obviamente está el grandísimo riesgo, con una probabilidad súper enorme, de que uno se equivoque. Entonces, ¿cómo yo traslado un pronóstico a una recomendación? Lo que nosotros estamos diciendo, y lo dijimos cuando el dólar estaba en 3.000, que fue supremamente largo ese periodo, nosotros decíamos compre dólar a 2.800, y si nos equivocamos, no va a bajar mucho, pero si estamos en lo correcto va a ser mucho lo que usted va a ganar. El mensaje vuelve a ser el mismo cerca de 3.800, 3.700. Dios, compra dólar, yo no le aseguro que el dólar no va a caer, por supuesto nadie lo va a hacer, pero es bastante interesante esa relación entre riesgo y retorno. Si yo me equivoco, el dólar se cae a 200 pesos. Si yo tengo la razón, el dólar se sube 300 o 400 o más. Ustedes ya vieron los diferentes escenarios. Entonces me parece una buena relación de riesgo-retorno, más allá de lo que yo les pueda decir que seguro, tengo la seguridad de hacia dónde pueda dirigirse el dólar. Y unas ideas finales, antes de las preguntas, que ya vienen, vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho. Y bueno, esto es una historia que creo que he hablado rapidísimo, pero era para mantenerlo corto. Y es volver al tema de la falacia de la narrativa, digamos. Todo el mundo le dice a uno, oiga, es que el virus llegó y nos acabó, ¿no? Si no hubiera habido virus, no había habido ningún problema. Y es impresionante cómo la gente se le olvida lo que estábamos viviendo antes del virus. Entonces yo se lo recuerdo, en enero de este año, antes del virus, las probabilidades de recesión en Estados Unidos y la desaceleración en el mundo estaban cerca a los niveles más altos de los últimos 40 años. O sea, nunca la probabilidad ha llegado a ese nivel sin que Estados Unidos no tuviera una recesión. Entonces claramente ya había unos indicadores que le estaban diciendo a uno, la economía no está bien.
La economía estaba bastante débil y ya por eso mismo la Fed y la OPEP ya habían el cuarto trimestre del 2019 ayudado. Entonces lo que estoy tratando de decir es que el virus no llega y le da a una persona supremamente joven, ¿no?, para volver a hacer el paralelo de lo que estamos viviendo, y con ninguna enfermedad. No, le llegó el virus a una economía que tenía sus años y que tenía problemas cardiovasculares, ya los tenía, y que era mucho más fácil. ¿Por qué digo esto? Porque es más complicado la recuperación, lo hace más difícil, hace que el golpe sea más importante, y también ayuda a que la falacia de la narrativa, es que si no hubiera habido virus el dólar no subía. Básicamente la economía estaba supremamente débil antes del virus y hace que eso lo vuelva más complicado. Igual el tema de los activos en Estados Unidos, llevan 10 años subiendo, tasas de 15% cada año. Uno tiene que imaginarse también cuánto tiempo va a durar este proceso de que el miedo se vaya, cuando llega el virus, pero llega el virus a unos activos que ya están relativamente costosos, o bastante costosos en términos históricos. Y bueno, básicamente de aquí en adelante, como nuestro mensaje principal es, hay que tener un plan, y ya les dijimos cuál es el nuestro, ¿no? En estos próximos 2 meses tratar de tener inversiones balanceadas. Si usted le duele el dólar hacia arriba, entonces protegerse un poco, no porque nosotros sepamos lo que va a pasar, sino porque nos parece muy razonable ante la incertidumbre que viene hacia adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Nosotros no sabemos. Hay algunos elementos que muestran que las condiciones económicas antes del virus eran tan fuertes, o tan débiles, más bien, o tan complicadas como las de hace 100 años cuando pasaron el choque de los 30. Entonces hay muchos elementos que le dicen a uno, es mucho mejor diversificarse. Ojalá nos equivoquemos, yo sé que con unos dólares un poquito costosos, pero eso quiere decir que la economía le fue bien y otros elementos le van a levantar el ánimo, no tanto la recomendación de Alianza, pero básicamente recomendamos mucho ser conservadores, y Alianza vuelve a ponerle el pecho a este tema de qué preferimos ser, como optimistas eternos, o tratar de aterrizar y proteger el capital de nuestros clientes y de las personas que nos oyen. Y vamos siempre a elegir sacrificarnos y tratar de ser lo más conservadores, y los próximos 2 o 3 meses vamos a estar tratando de crear las diversas opciones que permitan diversificar los portafolios para que no haya, si hay un segundo choque en cualquier tipo, desde el virus hasta la bolsa, podamos estar preparados para eso. Ahora ya voy a pasar al tema de las preguntas. Vamos a responder 3 o 4 preguntas, no creo que tengamos mucho más tiempo de eso. Bueno, esa es la primera pregunta. Me dicen, ¿el análisis de ciclos largos niega la influencia de corto plazo que se dan por altos niveles especulativos locales? Una pregunta súper difícil. Bueno, básicamente no lo hace. Una cosa es estar pendiente del ciclo largo que uno está viviendo. No le sirve para nada el tema de los ciclos para lo que pueda uno analizar en lo que viene los próximos meses. Son 2 cosas separadas. Los ciclos, los choques de corto plazo, uno tiene que analizarlos con las noticias que van llegando, con esos eventos que les decíamos, con el causa y efecto, pero uno tiene que entender que el partido que uno está narrando sigue siendo un partido en el que el dólar es superior al resto de las monedas. Entonces usted está narrando y dice, uy, casi que hace gol el equipo de tercera, pero usted sabe que es muy poco probable que haga el gol. Pero de todas formas hay que tener en cuenta el análisis de corto plazo, y le puede generar una volatilidad hasta 200 pesos, que en cualquier caso es muchísima plata, pero no le va a decir para dónde van los próximos 1.000 pesos. Esos tienen que ver con el ciclo de largo plazo. La segunda pregunta es, ¿de qué manera puede impactar la subida de la cotización del dólar a la inflación en Colombia? Esa es una pregunta, ¿qué le hace el dólar a la inflación? Y además es una pregunta que es un talón de Aquiles para Alianza en este momento, que ha sido como una de las proyecciones que hemos estado haciendo y que no sé qué tanto se vaya a dar. Básicamente, desde mi punto de vista, el dólar lo que te encarece más y lo que no puede, que no siempre te va a chocar y no hay nada que hacer, es el tema de alimentos. Lo que nosotros hemos visto en cualquier análisis, Brasil estuvo en recesión 3 años, ¿qué le pasó a la inflación? Solo subió. Chile tuvo un trimestre negativo en el 2019 tremendo, el último trimestre, ¿qué le pasó a la inflación? Subió. ¿Por qué? Porque alimentos subieron. Entonces hay un componente que uno sabe que no lo va, que el dólar no lo va a soltar, y es el de alimentos. Y eso es muy interesante, porque la gente pensaría, no, es que son los carros y son esas cosas que traemos y las neveras. No, alimentos es lo que más te reacciona al dólar y es lo que no te lo va a soltar. Y bueno, le tenemos que sumar, por supuesto, que el virus en particular y las cadenas de producción también molestan a ese rubro. Entonces, ese es el componente que
que es importante, solamente la quinta parte, un poquito más de la quinta parte de la inflación en Colombia. Entonces la pregunta es si ese componente puede molestar a la dinámica del otro 80%, que es más bajista, ¿no? Que es obviamente problemas de la demanda, porque la gente no está consumiendo lo mismo, no va a consumir lo mismo, los arriendos que no suben, los acuerdos que se hacen para no subir salarios o para no subir precios en la economía, para no cobrar IVA. Hay un montón de elementos que están compensando para abajo. O sea, en este momento, en esta lucha, yo creo, pues, yo no creo, el mercado está seguro que está ganando el segundo componente, y el Banco de la República dice que la inflación va a ir al 2%. Alianza dice que todavía se va a quedar por encima del 3%, pero en este pulso nosotros vamos perdiendo. Lo que nosotros decimos es sí se ha dado lo de los alimentos, pero no es lo suficiente para compensar el resto por ahora. La tercera pregunta es, ¿en qué medida se ve afectada la valorización del dólar mundial con las medidas de inyección de dinero? O sea, la liquidez que está generando los bancos. ¿Qué ha hecho la Fed? A largo plazo, ¿cuáles serían los efectos de esa medida? Esto es una pregunta muy importante. Pues, si no lo han entendido, yo igual se los voy a traducir porque es un poco larga. Y es, pues básicamente, ¿qué hace toda esta plata que imprime la Fed? ¿No? La Fed está echando dólares para, básicamente al mundo como si fuera papel reciclable, pues básicamente lo está botando a la economía, y porque el dólar va a ganar valor. Y esto tiene todo el sentido del mundo. En principio, lo que está haciendo la Fed es tratando de que el dólar no gane valor. Pero ¿cuál es el problema? Y es que en cualquier momento del tiempo el mundo le debe plata a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos tipos son los que imprimen el dinero. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Nos da la plata para que todos juguemos el juego y podamos negociar y podamos intercambiar cosas. Entonces, en cualquier momento del tiempo, si el mundo se apaga y dicen váyanse para la casa que ya terminaron de jugar, ¿qué tiene la gente en las manos? Plata que le debía a Estados Unidos. Entonces, todos, siempre en cualquier momento hay una deuda constante del mundo hacia Estados Unidos. El problema es que cuando llega una recesión, pues lo más probable es que el mundo, alguien no tenga plata para pagar para devolverle los dólares a Estados Unidos. Entonces, el hueco que se genera cuando hay una recesión y cuando es muy profunda es que se necesitan dólares y aunque Estados Unidos genere toda la liquidez del mundo, no es suficiente porque el mundo es mucho más grande, del balance de la Fed, el mundo es mucho más grande y son más dólares los que se deben. Entonces, en principio, yo no creo que toda esta liquidez que está generando la Fed, que es todos esos billetes que está botando a la economía, sean suficientes para controlar la subida del dólar. Probablemente en 6 u 8 meses, cuando el miedo baje y cuando la economía comience a dar señales más fuertes de reactivación, sí funcione y el dólar termine perdiendo valor y bueno, y una transición que también en algún momento se va a dar, que eso requiere otra hora de presentación, y es, pues el dólar lleva 100 años siendo la moneda más fuerte. En algún momento va a haber una transición, no sabemos cuál va a ser la moneda que va a llegar. Y creo que esta es la última pregunta. Está bien porque yo he hablado de muchas cosas de afuera, y esta es, ¿qué ha hecho el Banco de la República en sus intervenciones sutiles, entre comillas, en la tasa de cambio? Bueno, digamos que el Banco de la República creo que ha sido muy inteligente en muchas de sus intervenciones, incluyendo esta. Lo que ha hecho es reducir la volatilidad. El Banco de la República no ha decidido ponerle el pecho al dólar y tratar de frenarlo porque sabe que no lo puede hacer. Y el Banco de la República históricamente, además, cuando ha decidido, ¿qué es ponerle el pecho? Comenzar a vender dólares directamente en la economía, tratando de frenar, lo está haciendo de forma más sutil, tratando de que el mercado funcione con ellos. Se está vendiendo algunos dólares, pero todo lo está haciendo muy moderadamente. Esto es bueno porque guarda balas a la expectativa de lo que pueda pasar hacia futuro, y es lo mismo que está haciendo con las tasas de interés. El Banco de la República es el banco que menos tasa ha bajado de toda la región. Ha bajado, va a bajar ahora más adelante, pero ha bajado solo 100 puntos básicos. Pero los bonos colombianos son los que más se han valorizado, los bonos internos colombianos son los que más se han valorizado en toda la región. Entonces, para mí el mejor paralelo que puedo hacer, y yo sé que a uno le gustaría que el Banco de la República baje más la tasa, pero es como estamos en una guerra. El Banco de la República es un sniper que está ahí lejos disparando sin meterse muy de frente, y los otros países están de lleno en la batalla, perdiendo sangre y heridos, y el Banco de la República todavía no ha gastado, digamos, la energía que tiene. Entonces, eso desde una perspectiva de mercados, porque uno podría decir, bueno, pero la economía se va a demorar en reactivarse. El banco ha dicho, no depende mucho de mis tasas, pero desde el punto de vista de mercados, el Banco de la República es el que más municiones tiene para lo que venga más adelante. Si usted se gasta las municiones rápido, si usted se pone a vender dólares y vender dólares cuando la gente quiere dólares en el mundo, se los van a comprar. Y usted no va a tener nada que hacer, básicamente van a acabar con sus reservas. Entonces me parece que ha sido muy táctico el Banco de la República con lo que ha hecho, y tampoco, pues si Colombia se desacelera más, no está en las manos de ellos tratar de reactivarla. Creo que eso es todo, ¿cierto? Terminamos con las preguntas.
Muchas gracias por acompañarnos, vamos a seguir haciendo estas presentaciones, seguramente vamos a moderar el formato, no sé, vamos a hablar menos rápido si es el caso, no sé, pero esperemos que lo haya disfrutado, va a quedar a disposición para que la puedan volver a ver todas las veces que quieran, va a quedar en nuestra página y lo vamos a compartir. Y bueno, les deseo lo mejor, espero que estén bien con sus familias, cuídense y esperemos unos meses para ver qué sigue pasando con la economía y los mercados.